Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. El día de hoy va a estar con nosotros el presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República, Octavio Salazar. Ha llegado a la ciudad porque mañana tiene un evento, precisamente donde va a hablar de cosas interesantes. Uno es la inteligencia en la lucha contra la delincuencia y otro la presentación de su libro, donde habla de la situación de la seguridad en el país y da propuestas de solución, así eso que va a ser parte de la temática y obviamente temas políticos. Y más adelante voy a estar con Edwin Martínez Concha. Digo su segundo apellido porque él es un precandidato de Acción Popular a la alcaldía de Arequipa, pero va a tener que disputarse la candidatura con otro Edwin Martínez Talavera, que es el alcalde de Mariano Melgar. Yo no termino de entender eso de Edwin Martínez contra Edwin Martínez, así es que hoy día vamos a hablar un poco de eso. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Congresista, bienvenido. Muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí en Arequipa y estar en este estudio. Y sobre todo que me permite saludar a todos y cada uno de los ciudadanos. Arequipa es una ciudad muy querida. Siempre la he tenido en mente, pese a que yo soy norteño. Yo soy chiclayano, nacido en el departamento de Lambayeque, pero siempre le he dado un sitio preferencial a Arequipa por su gente, por la forma y manera como enfocan el regionalismo y que yo siempre he visto con muy buenos ojos a todos y cada uno los nacientes de esta gran tierra. Me alegra mucho, me imagino que debes saber, sin embargo, chistes de arequipeños porque en todo lado los dicen. Por supuesto que sí, pero Correcto. todos son buenos. Ah, ya, qué bueno, qué bueno. Quisiera empezar por el tema político. Mientras usted viajaba hacia la ciudad de Arequipa, Kenji Fujimori iba a la fiscalía y declaraba su versión acerca del financiamiento que Kenji sostiene que fue un financiamiento de Odebrecht, que sí se recibió durante la campaña 2011 del partido por el que usted llegó al Congreso, Fuerza Popular. ¿Cómo ve usted, en primer lugar, el comportamiento de Kenji y qué cree que ha dicho en las declaraciones a la Fiscalía? Bueno, en primer término, yo pienso que cuando una persona, cuando tiene algo, es decir, cuando tiene una noticia, cuando tiene que acusar a alguien, tiene que ser claro y directo. Y desde que él amenazó con salir a decir cosas de la campaña, sencillamente lo que hemos visto son simples evasivas y nada preciso. Entonces creo que debe acabarse esas vacilaciones, porque eso le hace daño a la democracia y le hace daño al país y le hace daño a las personas. ¿Usted cree que Odebrecht no le dio dinero a Fuerza Popular, a la campaña de Keiko Fujimori? Porque yo creo que sí, porque yo no creo que una organización tan grande se iba a jugar apostando a un solo candidato y no a una de las personas que sí podía salir como presidenta de la República. Entenderás que yo tengo que creerle a quien es la líder de mi partido. Ella claramente ha manifestado de que en ningún momento ella ha recibido absolutamente nada por parte de Odebrecht. Y Odebrecht, los funcionarios de Odebrecht, cuando se les pregunta, ellos dicen lo mismo, que con la señora Keiko Fujimori ellos no la conocen, no han hablado y no le han entregado nada. Pero eso, usted es policía. Eso es como decir, por ejemplo, Susana Villarán no recibió para la campaña del no porque lo recibió Juanito Pérez, pero el destino era eso y la utilización se da. En este caso ha sido barata, ha dicho 1 millón
de dólares a Yoshiyama y a Bedoya. O sea, los ha dicho, ellos han saltado hasta el techo, dicen todas las cosas, pero a mí me suena creíble. Usted es policía, usted me imagino que encuentra indicios está suficientes. Está bien, pero acto seguido, ¿qué es lo que dice Barata? Barata acto seguido dice que no tiene cómo probarlo. Eso es lo que él manifiesta. Entonces, en el caso de la exalcaldesa de Lima, sí el tema es diferente, porque sí hay pruebas de ello, porque hay cuentas de eso. Entonces creo que hay cosas dentro de las historias que unas las hacen más creíbles que otras. O sea, para usted hay cuentas y hay cuentos. Claro que sí. ¿Y por qué cree que los cuentos son de fuerza popular? Porque estamos viendo que los enfoques van en ese sentido. Si el señor Barata hubiese dicho, sí, yo me he sentado con la señora Fujimori, he conversado con ella, le hemos entregado dinero a ella, entonces sería una cosa mucho más creíble. Ahora, para culminarte, si es que el señor Barata hubiese dicho, les he entregado, pero sí tengo cómo probarlo, muy bien, pues que lo pruebe. El problema es ese, aquí en el país, que todo el mundo habla y a veces no se tienen pruebas, y vamos nosotros cada día más, créanme, que es importante que nuestros hermanos arequipeños podamos entrar en algo importante para poder explicar mejor esta parte. Estamos nosotros en un momento tan complicado. Todos los días en Lima es el centro de todos los ataques, de todas las chismografías, de todos los temas que se dan en la parte política, pero nos seguimos nosotros dejando para atrás o hacia atrás todas las cosas más importantes del país. La seguridad, por ejemplo. El tema de la seguridad, es importantísimo, el tema del narcotráfico, el tema del terrorismo. Yo en realidad, créanme... Pero hablando de narcotráfico, otro colega suyo de su bancada, eso también, ahí no hay que decir que no hay muchas pruebas, ¿no? El tipo es socio, una fábrica de pinturas donde se utilizan determinado tipo de materiales, el otro narcotraficante era el apoderado, y eso yo creo que es aún más indefendible, por ejemplo. Bueno, yo espero de que él, como lo ha manifestado, él se ha levantado todas las cosas que privilegian a un congresista. Él ya se las ha levantado. Y se está presentando ya a la fiscalía. Él manifiesta que él va a probarlo. Habrá que esperar que él exponga toda su verdad. La política lo ha domado a usted. O si usted hubiera estado de policía en ejercicio, usted hubiera sido más duro con esa persona después de los indicios alcanzados por las otras policías. Yo no me caso con nadie. Yo soy muy claro. No digo que se case. Yo digo que no me caso con nadie. Está usted muy político. No soy político, sino que también no podemos acusar porque se nos place o porque sencilla y llanamente hay cosas que coincidan, sino que necesariamente lo que se requiere son las pruebas. Ahora, si una persona... ¿Tiene esperanza en que él pueda demostrar su inocencia o cree que es inocente? Porque son dos cosas distintas. Yo creo y deseo de que él aclare su situación, porque flaco favor le hacemos nosotros al país. Y a su bancada. Pero por supuesto a la política misma. Usted está saliendo aquí, viene aquí con un libro donde habla de contra la delincuencia, el narcotráfico y al lado en el escaño está pues un por ello creo que se hace necesario que se aclaren las cosas. Y si él puede hacerlo, pues enhorabuena, que lo haga porque todos y cada uno de nosotros estamos ávidos de que él demuestre su inocencia. Aquí nadie lo va a tapar. Yo no voy a ir a los sanbenitos a cubrir a los sanbenitos. Aquí, si él demuestra
fehacientemente de que no tiene absolutamente nada que hacer, entonces sí hay que creerle. Pero si no se demuestra, ¿qué cosa vamos a hacer? Sino a la reja. Tenemos que ir a una pausa comercial. Con todos. Estoy con Octavio Salazar, él es presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República. Tras la pausa, seguimos con él y vamos a hablar de seguridad, de lo que tiene que ver con su comisión y algunas otras cosas importantes del país. Estamos de regreso en el programa, estoy con Octavio Salazar. Octavio Salazar es congresista de Fuerza Popular y preside la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República. Tratando de hacer un chiste, más que otra cosa, aunque algunos dicen que en el Congreso no hay mucha inteligencia, ¿no? Y no se refieren a la inteligencia que usted preside, sino que muchos de los congresistas no son precisamente unas lumbreras y que no están haciendo ni discutiendo lo que se debe discutir. Fíjate, yo considero que en el Congreso hay gente muy valiosa, muy valiosa. A veces nosotros no valoramos lo que tenemos, y ese es un tema muy nuestro también, de no valorar lo que una persona vale, de lo que es, y que esto se ve a cada instante. En el Congreso existen congresistas de primera línea, hay de todo. Lamentablemente en los congresos, y es importante para que la ciudadanía sepa, en los congresos existe de todos y cada uno de los lados de la sociedad. Ahí está graficada la sociedad. Yo he escuchado a muchos que dicen, pero ¿por qué todos los que ingresan al Congreso, todos deben ser egresados de las universidades con título profesional? No comparto eso, pero, porque tendríamos como el gabinete de lujo, pues, ¿no? Pues ahí voy. Entonces, ¿y por qué? Porque sencilla y llanamente, en el Congreso tienen que estar graficados o representados todos y cada uno de los seres humanos del país. Pero algunos podrían decir, hay gente muy valiosa y Mamani, por ejemplo. Y no hablo de Mamani por lo que ha hecho, sino por lo que hemos sabido después. O sea, un hombre que niega a su hija, que ha reconocido en papeles y después dice, no, suena pues a Toledo, ¿no? Negando a Saraí y esas cosas. O sea, hay gente pues que no debería estar ahí. Bueno, pero es que también es verdad que cuando enfrentamos este tipo de situaciones como la que estamos viendo, también es verdad que comienzan a aflorar una serie de noticias y que lo que queremos en todo caso es que se nos diga claramente si es que todo lo que están diciendo de Mamani hoy en día es verdad o sencillamente lo decimos porque es Mamani. No, a veces claro, hay ese tipo... De Yufra no se dice nada. A veces, por eso digo, hay gente que está tranquila y hay que valorar lo que él ha hecho, hay que mirar desde ese lado, desde ese perfil. Considero que si él no reconoció a una hija y actualmente continúa haciéndolo, entonces indudablemente creo que está faltando algo grande, que es asumir sus responsabilidades como hombre, como persona humana. Pero primero hay que esperar de que estas cosas que por ahí salen verdaderamente se comprueben. Hay cosas que creo que todos debíamos entender, ¿no? Que hay gente buena que hace cosas malas y hay gente mala que hace cosas buenas. Sí, sí. ¿No? Quería entrar un poco al tema de la inteligencia. La Comisión de Inteligencia no tiene facultades ejecutivas, así es que no manda a hacer acciones de inteligencia ni cosa por el estilo, más bien está allí, entre otras cosas, para fiscalizar las labores de inteligencia. Eso es y eso importante. es importantísimo porque hasta el año 2000 nuestros servicios de inteligencia se corrompieron terriblemente. ¿Qué ha pasado? 18 años después podríamos decir que tenemos servicios de inteligencia creíbles, patrióticos y eficientes. Estamos, creo yo, en un periodo de reconstrucción de la inteligencia.
Un país que no tiene inteligencia no mira más allá de sus narices. Un país que tiene inteligencia es un país que avanza, que va mirando el futuro de las cosas, va analizando las amenazas que tiene, va solucionando las amenazas que tiene y va avanzando. Un país que no tiene inteligencia, las amenazas lo van a absorber tarde o temprano. Va a generarle un problema al país. Hoy en día tenemos serias amenazas y que lamentablemente la inteligencia todavía no está trabajando correctamente, porque son decisiones de Estado las que tienen que tomarse. Para que la gente lo pueda entender, cuando uno dice a veces la inteligencia no está trabajando, nuestros servicios secretos no están trabajando, son nuestros operativos los que no están infiltrándose adecuadamente donde deberían infiltrarse, o son los que leen la información, los que no están analizando bien y no están dando información adecuada, digamos que eficiente, a los que deben tomar decisiones en una democracia. El asesoramiento a un presidente es importante, y más aún en el campo de la inteligencia. Porque un presidente tiene que estar informado de todo lo que sucede en el país. Cada área, en el área terrorismo, en el área narcotráfico, crimen organizado, criminalidad común, todas esas son áreas que necesariamente extractos de todo ese problema, de cada uno de ellos, llegan al presidente. El presidente se entera y tiene que tomar decisiones. Y las decisiones son importantes que se toman para poder salirle al frente a todas las amenazas que se tienen. ¿Y cuáles son las amenazas que nuestra democracia, que nuestro Estado está afrontando en estos momentos? Porque cuando uno habla de espionaje, uno lo primero que piensa son en amenazas externas, y durante muchísimos años nuestra mente estaba en Ecuador y en Chile y los espías y nos quieren quitar el territorio, cosa que parece ya saldada. Esperemos que eso jamás ya retorne. Creo que se ha solidificado bien todas estas amenazas que habían, y sobre todo que en estas conversaciones de gabinetes binacionales que se vienen dando, que se instalaron en la época del presidente García, eso ha hecho mucho bien al país, con Ecuador, con Colombia, con Brasil, con Chile, etc. Creo que eso es muy bueno. Lo que tenemos hoy en día nosotros son amenazas de tipo criminal, son amenazas, como te lo acabo ya de manifestar, del tema del terrorismo, del tema del narcotráfico, de la criminalidad organizada, de la criminalidad común. Cada uno de ellos en su variabilidad de ejemplos. Hoy en día, ¿qué estamos viendo nosotros en el Perú? Estamos viendo que, por ejemplo, en Bolivia, los bolivianos tienen ya una empresa dedicada exclusivamente a construir avionetas. ¿Y esas avionetas para qué sirven? Para llegar al Brain, recoger la droga, llevarla a Bolivia y llevarla al Brasil. Entonces, el conocimiento de toda esa información, ¿a dónde tiene que llegar? Tiene que llegar a la más alta esfera de la organización nacional, del país mismo, para que tengan que tomarse decisiones. Y estamos en capacidad de hacerlo, porque hace un instante dijo que todavía no estábamos cumpliendo con las misiones adecuadas de nuestros servicios secretos. Todavía hay un temor, queda un temor para utilizar la inteligencia de manera adecuada. Y no deberemos tener temor. O sea, no solamente es problema de ineficiencia de nuestros espías, por decirlo así, sino que el gobierno no quiere utilizar
los servicios secretos. Existen personas de amplio conocimiento en materia de inteligencia, pero han quedado algunos rezagos de años anteriores, que hay cierto temor en utilizar la inteligencia porque después se acusa como que se está realizando algo negativo. Ese temor es el que hay que dejarlo atrás y debemos nosotros comenzar a construir un estado de confianza al interior del país y que tengamos nosotros el pleno convencimiento que la inteligencia es importante para el desarrollo nacional. Tenemos que ir a una pausa comercial. Con todos. Estoy con el congresista Octavio Salazar, es presidente de la Comisión de Inteligencia, general de policía en retiro. Estamos hablando de las cosas, bueno, saltó esto, se disparan. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de inteligencia y las cosas, los desafíos que hay en el país. Estamos de regreso en el programa, estoy con Octavio Salazar, congresista de Fuerza Popular, presidente de la Comisión de Inteligencia, ex ministro del Interior, ex policía. Bueno, habíamos hablado de estas amenazas que existen y de la utilización de los servicios de inteligencia. Usted tiene que fiscalizar. Yo estaba tratando de ver y vi que Guillermo Fajardo es el encargado de la inteligencia en nuestro país, sí, ¿verdad? ¿Le preocupa a usted que Fajardo esté allí? Yo tengo algunas dudas. Yo creo que las personas que ejercen la inteligencia son personas muy poderosas en el Perú y en el mundo. El jefe de la CIA en Estados Unidos debe tener información de tal magnitud que debe ser de las personas más temidas en los Estados Unidos. Yo no me voy a lo malo, pero yo voy a antecedentes. Por ejemplo, Guillermo Fajardo fue reclutado cuando él era director de Relaciones Institucionales del proyecto Tía María, el proyecto de Sauder. Él trabajaba ya en la entidad privada, no era cualquier funcionario, era Relaciones Institucionales, es el que tenía que hacer buena fama al proyecto. Ese hombre ahora, cuando Sauder está haciendo una campaña millonaria para tratar de sacar adelante ese proyecto y la oposición en el Valle de Tambo sigue, ese hombre tiene pues la información suficiente. ¿Cuánto sabemos de Fajardo y cuánto sabemos de cómo está usando la inteligencia? Bueno, en primer término, quien designa al director nacional de inteligencia es el presidente de la República. Es un cargo de confianza. Fue Kuczynski, ¿verdad? Kuczynski. Es un cargo de confianza, porque un presidente no va a poner en un cargo tan importante como el de inteligencia a una persona que no conoce. Entonces, a quien lo coloca ahí es porque lo conoce y obviamente tampoco vaya a invertir en alguien, va a traer a alguien a un puesto tan importante a una persona que no le sirva. Creo yo que él tiene sus atributos, que te digo, hoy en día la problemática de la inteligencia cada día es de mayores desafíos. Si nosotros conversamos el tema del narcotráfico, el tema y sus relaciones con el terrorismo, nosotros requerimos verdaderamente una tildada inteligencia, porque al terrorismo, estando en Bizcatán, en un lugar que tiene abrigos y cubiertas, y que es muy difícil entrar, porque no solamente son los que están armados en ese lugar, sino que también quienes son las personas que están inmiscuidas en el tráfico de drogas. Y esas personas conforman bases de apoyo. Entonces tú, para poder ingresar, tienes que tener una tildada inteligencia, lograr ingresar al cogollo mismo de los Quispe Palomino a través de otras personas y lograr ponerlo en jaque y lograr
capturar o eliminar en caso de que exista un combate. Entonces, la inteligencia es de suma importancia para poder nosotros ir acabando con nuestros problemas y tenemos que utilizarla, que tenemos nosotros que perfeccionarla. En el nuevo proyecto de ley que he presentado, nosotros estamos apostando para que la inteligencia también se enseñe en las universidades privadas. Se enseñe en las universidades para que no solamente el tema de la inteligencia sea un lugar para policías y militares, sino también para los civiles, como es en los países desarrollados. Usted está hablando de la parte, digamos, limpia y elegante de la inteligencia, pero nosotros sabemos que la inteligencia no es, pues, James Bond al servicio de su majestad la reina, sino más bien son personas que pueden vender a su madre y que muchas veces tienen que ser pagadas por el Estado para que traicionen a alguien y nos den determinada información. Entonces, hay distintos niveles, ¿verdad? Exacto, yo te hablo del debe ser. Del deber ser. El debe ser. El debe ser es cómo debe ser la inteligencia. Pero si existen estados que la utilizan de una manera diferente, ese es problema de quienes ordenan las cosas. Además, ustedes, precisamente desde el Congreso y desde la posición que usted tiene, es el que debe fiscalizar de que las cosas se den como deben ser. Pero por supuesto que sí. Nosotros hemos tenido una reunión, por ejemplo, para esta actividad última que ha habido desde la Cumbre de las Américas. Nos hemos reunido con los ministros de Estado que tienen injerencia en los temas de la inteligencia, como es el ministro del Interior, el ministro de Defensa, los comandantes generales, el director general de la policía, y hemos tenido una conversación muy importante, créanme, muy importante. Y anteriormente, pues también igual, nos hemos reunido también para poder ver situaciones que estamos viendo que no están yendo por el camino, como el camino adecuado, entonces tenemos que sentar a quienes son los que están ejecutando, quienes son los responsables. Y obviamente esto es importante porque de tal forma que va poco a poco amalgamándose la inteligencia y vamos teniendo nosotros los objetivos y el lugar que deseamos que la inteligencia tenga, ¿no? Usted ha escrito un libro que lo va a presentar mañana en la Universidad Católica Santa María, junto con la audiencia pública, donde se van a hablar cosas de inteligencia y cómo usarlas. Pero me pareció muy interesante el enfoque que le da. Usted ha tratado de retratar desde el punto de vista de seguridad en el país en el que vivimos, pero no solamente se queda ahí inmediatamente dice qué es lo que hay que hacer. ¿En qué país vivimos en cuanto a seguridad? ¿Cómo es la seguridad en nuestro país en el 2018? Vivimos hoy en día en un país atemorizado, vivimos en un país aterrado. No en todo el país. Hay zonas que son mayores, de mayor intensidad. Su tierra, por ejemplo. Trujillo, Chiclayo, Piura, Callao, Lima. En este lado del sur, Arequipa y Tacna son los que tienen mejores datos sobre victimización, por ejemplo. Son los que tienen menos índices de victimización. Pero sí vivimos en un estado hoy en día de preocupación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder sobreponer a un estado que está en estos momentos arrinconado y que tiene hoy en día a los criminales en las calles, que son los que están ordenando las cosas y no el propio Estado? Entonces, eso es un tema que tenemos que revertir. Por eso yo siempre digo, hay que retomar las calles. Si no retomamos las calles, no hemos dicho absolutamente nada.
¿quién debe retomar las calles? El Estado. ¿La policía se refiere? No solamente la policía, es el Estado, los operadores de justicia. Estamos hablando Poder Judicial, Ministerio Público, estamos hablando Policía Nacional, estamos hablando municipalidades porque tienen un rol dentro de la seguridad, la parte social de la seguridad. Nosotros, las familias, los padres de familia, en la orientación a nuestros hijos, jugamos un papel importantísimo. Usted está diciendo que lo que no ocupa el Estado es Viene el inmediatamente crimen. invadido por el crimen. Exactamente. Verbigracia, lo que sucedió en el gobierno del señor Humala. Salió un ministro, uno de los últimos, el último creo, si más no recuerdo, salió a decir, se acabó el servicio individualizado. No más la policía va a servir a ese servicio que presta a las empresas en detrimento de las calles. Massetti era algo, ¿no? La ley Massetti, esas No, cosas, no, creo que es el ministro Pérez Guadalupe. Correcto. No, pero era el servicio Massetti, el que se decía. Le decían, el servicio Massetti, ¿no? porque ese servicio Lo instauró la ministra. en esa época se instauró. Permítame, me hacen señales de corte, pero regresemos para hablar Con de todo eso. gusto. Vamos a tener un pequeño bloque más tras la pausa. Estoy con Octavio Salazar. Más adelante voy a estar con Edwin Martínez, un precandidato a la... Edwin Martínez Concha, precandidato a la Alcaldía Provincial por Acción Popular. Estamos de regreso en el programa. Estoy con Octavio Salazar, es congresista de la República por Fuerza Popular, preside la Comisión de Inteligencia, ha sido ministro del Interior y ahora estamos conversando de seguridad. Usted nos estaba explicando el tener que retomar la calle, que hizo mal Humala en prohibir a los policías de que prestaran servicios bajo la premisa de que nuestros policías no son guachimanes del gerente de un banco, pues, ¿no? De acuerdo. Y que no podían estarle abriendo la puerta, pues, al que se llama al gerente del banco y cosas por el estilo. En ello estamos de acuerdo. Pero en tanto y en cuanto tú no tengas, por ejemplo, en Lima, esos efectivos policiales que vendían su franco a una empresa, esos efectivos policiales cubrían 1.500 puestos, eran cubiertos por ellos. 1.500 puntos con seguridad. Con seguridad. Profesional. Profesional. Entonces. Había menos asaltos de bancos que ahora. Pero por supuesto, eso estaba controlado. Y no solamente ello. Hoy en día se ha diversificado el crimen en los asaltos y los ingresos a las iglesias. Cuando uno en Lima se ingresa a un matrimonio, inmediatamente el sacristán viene y cierra la puerta, porque se meten los delincuentes con arma, te la muestran y te piden las cosas que tienes, sobre todo a las damas. Restaurantes, hoteles, todos esos lugares hoy en día son permanentemente golpeados por la criminalidad. Entonces, si tú vas a tomar una medida de esta naturaleza y nosotros nos opusimos, en ese momento recuerdo que estábamos en plena campaña y yo me opuse y fui crítico de esta gente que quería tomar esa decisión, pero sin tener en consideración lo siguiente: si tú quitas a esa gente de esos 1.500 puestos, y ahí viene lo que usted muy bien manifiesta, sacas el personal a esos 1.500 puestos, ¿con quién lo reemplazas? Con guachimanes. Sin entrenamiento real, policial, en el manejo de árbol preventivo. Y si no los tienes, con nadie. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Esos espacios
fueron llenados por el crimen. Y hoy en día, hasta ahora, no podemos recuperarnos de esa cantinflada que se hizo. ¿Qué es lo que podemos hacer para que en ciudades como Arequipa, inclusive que tiene índices, yo no sé si realmente bajos, de los más bajos entre los preocupantes, porque los arequipeños también vivimos No, sí, con la supuesto. preocupación, Nadie se pero escapa. no como el Callao, ni como Trujillo. ¿Qué es lo que debemos hacer para que los delincuentes no nos ganen las calles? Fíjate, en primer término, lo que tenemos que hacer nosotros es no estar inventando estrategias que no tienen un correlato con experiencias exitosas en otras partes del mundo para que tú puedas comparar y decir, oye, sí, La seguridad no es para experimentar. no es para experimentar. Ok. Ni tampoco puedes poner personas que no conozcan, porque hierran. El gran problema, me imagino, es que los ministros del Interior son de los que menos duran. Un año, tal vez. Usted tuvo un año y un poquito más en el gobierno aprista, tuve ¿no? 15, 16 meses. Pero yo salí para postular, ¿no? Postular al Congreso. Pero eso es, o sea, cada ministro del Interior viene a descubrir la pólvora. Es que eso es lo negativo, porque lo que tiene que haber es continuidad. Tiene que haber continuidad entre los ministros de Estado. Sobre todo los ministros del Interior y Defensa son los que más tiempo deben quedarse. Pero a veces, bueno, hay situaciones como en el caso mío, que yo salí porque iba a postular y ya estábamos nosotros fines del año 2010 y en el 2011 se acababa el gobierno del presidente García. Entonces, yo dejé la victimización en 29%. Hoy estamos en... Hoy estamos en 63%. Hoy en día hay dos organizaciones en el mundo que le toman el pulso a las Américas. Y no estoy hablando mal, ni estoy yo tratando de impresionar porque no es mi estilo. Pero a veces hay cosas que tomarlas para poder decirlas. Nosotros tenemos dos organizaciones internacionales. El Latino Barómetro, que es una organización chilena que le toma el pulso a América le toma el pulso en diferentes aspectos, entre uno de ellos a la seguridad. Otros aspectos que le toma también el pulso el Latinobarómetro es constitución, los temas de la ciudadanía, aceptación de la ciudadanía, los regímenes democráticos, etc. Es una institución en la cual que los chilenos se sienten orgullosos. Y la otra organización es el Barómetro de las Américas, que es una organización de los Estados Unidos que le toma el pulso a toda América, hasta ellos mismos. Ellos están en están en el puesto número 25 de victimización. Entonces, ambas organizaciones son importantes porque miden el pulso, cómo estamos en materia de inseguridad. Acá nosotros tenemos a un INEI que indudablemente, como forma parte del Poder Ejecutivo, hay presión mediática para que este señor acomode las cifras. Y eso es lo lamentable. No. ¿Usted cree que estamos peor de lo que dice el INEI? Pero por supuesto, ahí están las dos organizaciones que te digo. Entonces, el Latinobarómetro desde el año 1995 le toma el pulso a América hasta la fecha. El año más bajo de la victimización fue el año 2010, cuando yo estuve ministro. 29%, que bajó de 38, 42, bajó a 29. Al año siguiente, con el señor Humala, se fue a 40. El año siguiente, también del señor Humala, se fue a 53. Y así sucesivamente que hemos llegado
a 63, que ya han diversificado el crimen y lo están tomando por ¿qué te digo?, especialidades dentro de la criminalidad. Es increíble. Es increíble. Y ahí no sin antes concluir con lo siguiente. En el barómetro de las Américas, que ha salido el último barómetro en el mes de septiembre, el 17 de septiembre del año pasado, primer puesto en victimización, Venezuela. Segundo puesto en victimización, Perú. Tercer puesto, México. Es decir, ya hemos superado en victimización a México. Es un tema grave, amigos. Es un tema delicado. Esto no se puede jugar, no se puede estar inventando cosas. El tiempo nos ganó. El tiempo nos ganó. Me hubiera gustado poder conversar un poco Con más, todo pero el gusto. tiempo mañana puede ir y escuchar al congresista en la Universidad Católica Santa María. ¿A qué hora? Mañana vamos a estar a las 8:30, de 8:30 a 9, la acreditación. Los universitarios, ¿En qué parte? profesores ¿En el mismo universitarios, campus? en el mismo campus. En el mismo campus. En el mismo campus. En el mismo Discúlpeme, campus. pero el tiempo me ha ganado. Pero ahí pueden estar hasta el mediodía y ahí va a ser la presentación de su Ahí libro. va a ser la presentación del libro y algo importante, están viniendo dos exponentes de la policía, uno de ellos de la policía de España y otro de la policía de Colombia, con quienes vamos a conversar de toda la problemática y la seguridad y algo importante, el uso de la tecnología. Le agradezco muchísimo, congresista. Nos vamos a una pausa y regresamos en modo avión.